precisamente las estructuras que conformarán la nariz y su contenido. Y ya estaríamos también ubicándonos en esa estructura que nos va a ayudar a comunicar las cavidades de la cara con los órganos del cuello, o sea que ya estaríamos más o menos como enlazando estructuras de la parte superior con la parte transicional que es el cuello. Entonces lo primero que vamos a hablar es de esta estructura que encontramos en toda la región media de la cara, que se denomina la nariz. La nariz es una estructura que está formada por hueso, pero también está formada por cartílago. Y como estructura, como nariz, tenemos una sola, pero en su interior la nariz está alojando a las dos cavidades nasales, que estarán conformando, como les estoy diciendo, una sola nariz con dos cavidades, porque tendrán una pared medial que va a ser la encargada de hacer esa separación entre las dos cavidades, y que ella en su parte posterior se va a comunicar con una estructura que es una estructura fibromuscular que se denomina la faringe, que sería la otra estructura que vamos a describir el día de hoy. Entonces, para empezar, recordemos, ustedes que ya están súper bien en cráneo y se lo saben de arriba para abajo y de abajo para arriba, tenemos que en toda la mitad de la cara, y recuerden que la cara inicia aquí en los arcos superciliares y va a terminar acá en el borde inferior de la mandíbula. Toda esa región es lo que se considera la cara, también denominado viscerocráneo, y que todo lo demás es el neurocráneo. Entonces ya cuando hablamos nosotros de la cara, ubicamos que en toda la región media hay un agujero en forma triangular, que ese se denomina el foramen piriforme, y que ese foramen piriforme está delimitado principalmente por dos huesos. Un par de huesos que vamos a ubicar en la parte inferior y lateral, que es el hueso maxilar, que en su parte lateral, este hueso maxilar, bueno, en esta región es lo que se conoce como el cuerpo del hueso maxilar, y ese cuerpo se proyecta en sentido superior, formando lo que se conoce como el proceso frontal de la maxila o del hueso maxilar, y que esos procesos frontales se van a articular, buenos días, con los otros dos huesos que nos estarían ayudando a formar ese foramen, que serán este par de huesos delgados que ubicamos en la región del puente nasal y que se van a denominar huesos nasales. Y que en la parte inferior y anterior, esos procesos frontales se unían, formaban la línea intermedia del maxilar, la sutura, y hacían una proyección en la región anterior que dijimos que se denominaba la espina nasal anterior. Muy bien. Entonces, ya recordando eso, sabemos entonces que de manera principal ese foramen piriforme está delimitado por los procesos frontales de la maxila, los dos huesos nasales que se están articulando entre sí en su línea nasal o su sutura nasal, y acá estaría la sutura maxilar haciendo pues la unión de los dos huesos maxilares, y que la terminaría de ayudar a conformar esta región del hueso frontal que se va a denominar el proceso maxilar del hueso frontal. Y así entonces ya tenemos una idea de dónde es que nosotros nos vamos a ubicar. Esto sería el esqueleto óseo externo, para ahora sí añadirle lo que necesitamos para conformar todo lo que sería la prominencia piramidal, que es la nariz. Recuerden entonces que si estamos viendo al cráneo
seco, como lo vemos acá, pues no estamos viendo la prominencia, porque acuérdense que prominencia es algo que sobresale. Lo que estarían viendo ustedes sería el foramen. Y ya la prominencia piramidal, miren que está formada por estructuras cartilaginosas, esto es cartílago hialino, y ese cartílago hialino pues se va a anclar a esas estructuras óseas que ya describimos, el proceso frontal de la maxila, los huesos nasales, para formar ahora sí esa especie de pirámide que tenemos en la región central de la cara y que ya habíamos descrito antes en una clase, creo que fue de músculos de la cara, las partes que podíamos nosotros describir de esta nariz. Sabíamos entonces que la parte superior de la nariz era lo que se conocía como el dorso, que toda la puntica era el ápex o vértice y que ella se abría y formaba lo que se conocían como las alas de la nariz. Que esta región ósea, donde están los huesos nasales, también le habíamos dicho que era el puente y que la base de esa nariz pues venía siendo todo el borde de ese foramen piriforme. ¿Y se acuerdan? Yo sé que sí, ¿cómo se llamaba ese punto que se encontraba aquí entre el nasal y el frontal? Muy bien, eso. O sea que se vendría siendo la descripción general de lo que es la prominencia piramidal, que es la nariz externa. Veamos entonces ahora cómo se conforman esos cartílagos que nos van a ayudar a formar el esqueleto cartilaginoso. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que, me voy a volver un momentico. Aquí. Ah, no, mentira. Aquí. ¿Qué dijimos? Que la nariz en su interior eran las cavidades nasales, que eran dos, que estaban separadas por una pared medial. Esa pared medial tiene una porción que es ósea, que sería la parte de atrás, pero la parte de adelante es una porción cartilaginosa. Por lo tanto, esta porción cartilaginosa que vemos aquí, en toda la mitad de la nariz, es un cartílago que baja de manera perpendicular por toda la mitad de la nariz, no sobre la línea media específico, sino que ella generalmente está desviada para un lado, eso es lo normal. Nosotros somos dos semicuerpos, pero no son exactamente iguales. Entonces, por eso esa pared medial está medianamente desviada, o sea que no corresponde de manera exacta a la línea media, pero sí está en la pared medial de la nariz. Y ese pequeño cartílago perpendicular y delgado se va a denominar el cartílago del septo nasal. O también es más conocido como el cartílago del tabique, el tabique nasal. Creo que de pronto con ese término lo conocen más. Pero es el cartílago del septo nasal. Acuérdense que está en la pared medial de la nariz y que nos ayuda a conformar esa división de las cavidades nasales. Hacia ese cartílago del septo nasal vamos a ver que ya por fuera se van a unir unos cartílagos que serán estos que tienen forma de cuña. Acuérdense que una cuña es una estructura que tiene forma de triángulo y que es generalmente lo que uno mete debajo, por ejemplo, de la mesa para que no se mueva, o esos zapaticos que le ponen a las puertas para que no se abran o no se cierran. Eso es lo que se conoce como una cuña. Y hay muchas estructuras en anatomía que se describen como una cuña. Entonces, miren, precisamente estos cartílagos laterales tienen forma de cuña. Y vamos a tener entonces dos, uno izquierdo y uno derecho, que van a venir desde el dorso hacia la región lateral de la nariz. En relación a ellos, encontraremos ahora unos cartílagos que van a tener forma de herradura, con la apertura hacia inferior. Y esos cartílagos que tienen forma de herradura se van a conocer como cartílagos alares. Y también serán dos. Un cartílago alar del lado izquierdo, un cartílago alar del lado derecho.
¿Y qué porción de la nariz nos están formando esos cartílagos alares? Las alas de la nariz. Entonces recuerden que tenían forma de herradura. ¿Cuál va a ser la característica de ellos? Que al tener esa forma de herradura se les describe una cruz o pilar medial que se estará uniendo ¿con quién? Con el cartílago del septo nasal, para formar ¿qué? Esta región de la nariz, que se llama el septo. Esta pared que nos está limitando las entradas de la nariz se llama septo. ¿Listo? Entonces aquí en el septo nosotros encontramos esos pilares mediales de los cartílagos alares, tanto del derecho como del izquierdo. Nos ayudan a formar el septo de la nariz. Y los pilares laterales pues serán estos que se continúan hacia la región de las alas de la nariz. Pero como ustedes pueden notar en la imagen, miren que el cartílago no llega y se adhiere hacia el hueso maxilar, sino que lo completa un tejido que es grasa. ¿Listo? Esto es tejido adiposo, que va a completar a las alas de la nariz, sobre todo en la base, hacia la parte inferior. Y finalmente, habrán otros cartílagos que son más pequeños. Estos cartílagos generalmente tienen forma también de cuña y se describen que son entre 3 o 4, que se conocen como los cartílagos accesorios, y este pequeñito es el lateral menor. El grande es el mayor, el pequeño es el menor. Todo ello entonces nos ayuda a conformar el esqueleto externo de la nariz. Recuerden que hay una base que es ósea, que dijimos que era el maxilar hacia la región inferior y lateral, y el nasal en la región superior, junto con una pequeña parte del frontal. Y todo lo demás que nos forma la prominencia es cartilaginoso. Uno en toda la mitad, que es el cartílago del septo. Dos que están a los lados, que vienen del dorso hacia la parte lateral, que son los cartílagos laterales. Y los que tienen forma de herradura, que son los cartílagos alares, con sus pilares que nos ayudan a formar el septo, que son los pilares mediales, y los laterales que se continúan con tejido adiposo para conformar la base de las alas de la nariz. ¿Hasta allí todo bien? Bueno, porque ahora se pone un poco más difícil. No, mentira, no. La nariz es chévere. Bueno, aquí precisamente vemos a la nariz, pero la estamos viendo en una vista inferior. Y en esa vista inferior, importante que podamos tener en cuenta cómo se conforma. Ahí vemos el cartílago del septo, y miren que ese cartílago del septo se está viendo con los pilares de los cartílagos alares. Miren precisamente los cartílagos alares. Un pilar medial, un pilar lateral. Las paredes con los cartílagos accesorios o menores, junto con el tejido adiposo. Miren que ese tejido adiposo nos ayuda ahora sí a que esas alas de la nariz se completen y se adhieran al maxilar en su parte inferior, formando entonces la base. El espacio que estará entonces entre el septo de la nariz y las alas de la nariz nos está delimitando un espacio, bueno, de hecho dos, uno izquierdo y uno derecho. Y ese espacio que ustedes observan ahí, en inglés se denominan las nares. En español se le dicen narinas, las narinas o nares, que vendrían siendo ¿qué? Pues la entrada hacia las cavidades nasales, desde el exterior hacia el interior. Esa es la entrada. Las nares o narinas en español. ¿Listo? Eso, chicos, entonces sería como el inicio ya de lo que vendría siendo la parte externa de la nariz. Y ahora sí, entonces vamos a ver, recordar estos músculos que eran los que nos movían esas alas de la nariz y la piel que estaba alrededor de ella. Y ahora sí ya nos introducimos dentro de las nares, o sea que nos vamos hacia la cavidad que está en el interior. Entonces, chicos, recordemos aquí de arriba para abajo. Teníamos un músculo impar en todo lo que era el puente
músculo? Próximo. Otro músculo que tenía unas fibras transversas sobre la región de la nariz, que era el músculo nasal, porción transversa, y otro que agarraban las alas de la nariz, que era la porción alar. Y finalmente teníamos este pequeño aquí que se relacionaba con el septo nasal, que era el depresor del septo nasal. Podemos aquí agregarle este músculo que vemos aquí, que es el músculo nasolabial, o también denominado elevador común del labio superior y el ala de la nariz. ¿Se acuerdan que nos hacía como esta cara como de disgusto? Bueno, ahora sí, entremos a la cavidad nasal. Esta cavidad nasal, como ya lo he mencionado antes, realmente son dos cavidades, una izquierda y una derecha, y están delimitadas precisamente por una pared medial, que no necesariamente tiene que corresponder a la línea media de la cara. Recuerden que generalmente esa pared medial está desviada para alguno de los lados, generalmente, y que nosotros no somos exactamente iguales del lado izquierdo y del lado derecho. Siempre hay un ojo que se abre más, una oreja que está más arriba, una comisura labial que se va hacia un lado más que la otra, una glándula mamaria más desarrollada que la otra. Entonces eso no es relevante al final de cuentas. Eso está relacionado sobre todo con la dominancia. Si usted es zurdo, su brazo derecho será más su brazo derecho será menos desarrollado, su brazo izquierdo será más desarrollado. La mano izquierda será más desarrollada, la mano derecha será menos desarrollada. Y así sucesivamente. Tenemos lateralidad en todo. Ahora sí, la cavidad nasal, entonces, tendrá un piso. Ese piso lo estará limitando el paladar duro. Por lo tanto, el mismo piso de la cavidad nasal será el mismo techo de la cavidad oral. El paladar duro es el piso de la cavidad nasal, pero a su vez es el techo de la cavidad oral. Depende de dónde usted esté parado. Si usted debe de describir la cavidad nasal, pues el paladar duro va a ser el piso, pero si usted está en la cavidad oral, el paladar duro será el techo. ¿Listo? Entonces, esto vendría siendo el piso de la cavidad nasal. Tenemos una entrada a la cavidad nasal, que ya la describimos, que se llamaban las nares o narinas, y una salida de la cavidad nasal. Y esa salida de la cavidad nasal es lo que lo va a comunicar con la faringe, y eso se denominan las coanas, que es probable que también ya las conozcan por la descripción del cráneo. Entonces, por detrás de la cavidad nasal, su salida hacia la faringe serán las coanas. Entonces, el ingreso, las nares o narinas, y su salida hacia la faringe, las coanas. Si tiene un piso, pues también tendrá un techo. Y ese techo, que es un poco más bien angosto, va a estar conformado por un hueso que es súper importante en la nariz. Y ese hueso súper importante en la nariz será el hueso etmoides, que como se aprende generalmente, uno aprende a conocer el cráneo, es ya seco y macizo. Se alcanza a observar en el cráneo seco es la lámina cribosa y la crista galli del etmoides en la fosa craneal anterior. Y es lo que uno cree que es el etmoides, pero no, el etmoides en la nariz, van a verlo ahora cómo se abre y cómo es importante acá. Entonces ese techo estará formado de manera principal por ese hueso etmoides. Si tenemos un piso, tenemos un techo, una entrada y una salida, pues también vamos a tener unas paredes, porque si no, no estaríamos formando una cavidad. Por lo tanto, ya hablamos un poquito de lo que era la pared medial, que dijimos que esa pared medial me ayudaba era a dividir la cavidad nasal derecha de la cavidad nasal izquierda. Y va a tener una pared lateral
que va a ser muy irregular, que la vamos a observar ahorita más adelante. ¿Listo? O sea que para poder reconocer a la cavidad nasal debemos tener en cuenta que es una cavidad de forma de triángulo, más angosta adelante, más amplia atrás, que tiene un piso, un techo, una pared medial y una pared lateral. Un orificio de entrada, un orificio de salida. Veamos entonces la pared medial, que es la más sencilla. Este corte que se observa aquí es una representación, el corte sagital de la nariz, que no se hizo sobre la línea media, sino que se hizo más bien como en una línea parasagital en la región izquierda, para que pudiéramos ver la pared derecha, o pues la cara interna de la cavidad nasal izquierda de esta cavidad nasal. Tenemos entonces, chicos, osteocartilaginoso. La pared medial es osteocartilaginosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una parte que está formada por hueso y una parte que está formada por cartílago. ¿Cuál es el cartílago que nos va a formar esta región? Ya lo conocen ustedes aquí, el cartílago del septo nasal, que dijimos que venía perpendicular en la región media de la nariz y que, bueno, tiene forma como cuadrilátera y va a estar entonces delimitando sobre todo la región anterior de la pared medial. Ese es el cartílago del septo nasal. Acuérdense que es medianamente cuadrilátero, o sea, tiene forma más o menos como de un cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, todo lo que queda, que son estos colores de acá, son las estructuras que van a pertenecer a la parte ósea de la pared medial de la cavidad nasal. ¿Cuáles son? Tenemos un hueso que tiene forma de cuña, tiene forma de cuña, y ese hueso que vemos ahí se llama el hueso Böhmer, el hueso Böhmer. Miren que se está articulando con el cartílago del septo nasal en la región anterior, con el paladar duro en la parte inferior, pero atrás su borde posterior queda libre, porque ese borde posterior nos ayuda a delimitar a las coanas. Y encima de él vemos que él también se está articulando con esta estructura que está de color verde. Y esa estructura de color verde pertenece al hueso etmoides. Esa estructura específica del hueso etmoides, que nos ayuda a conformar la pared medial de la cavidad nasal, se llama lámina perpendicular. Entonces miren, aquí ustedes ya reconocen esto. Este es el techo, miren que eso es la lámina cribosa del etmoides, y de esa lámina cribosa tiene esa saliente que es la crista galli, que es donde se inserta parte de la dura madre de las meninges. Y de ella, medialmente, se desprende un pequeño tejido óseo que es delgado y que viene longitudinal, y eso es lo que se va a denominar la lámina perpendicular del etmoides. O sea, chicos, nuevamente, la pared medial es osteocartilaginosa. ¿Quién es la parte cartilaginosa? El cartílago del septo nasal. ¿Dónde se ubica? En la región anterior. Y en la región posterior encontramos arriba lámina perpendicular del etmoides, abajo un hueso en forma de cuña que es el Böhmer. Muy bien. Siguiendo, bueno, aquí podemos ver incluso el piso. Miren que el piso de la cavidad nasal dijimos que correspondía al paladar duro. Y ese paladar duro, acuérdense que está formado por una porción del maxilar, que es la lámina horizontal, y tenemos otra estructura que está aquí en este color como azul un poquito más claro, que es el hueso
palatino, específicamente la lámina horizontal del hueso palatino. Esas serían las dos estructuras óseas que nos ayudan a formar el piso. Y esta sería la pared mediana. ¿Y quién forma el techo? La lámina fibrosa del etmoides y un pequeñito pedacito del frontal, que no es mucho realmente. Ahí lo más importante es el etmoides. Bueno, pared lateral. Resulta que la pared lateral sí va a ser ósea completamente. O sea que vamos a encontrar que no va a haber estructura cartilaginosa conformando esa pared lateral, sino que es completamente ósea. ¿Por qué? Porque lo que nos tocamos nosotros aquí son las alas de la nariz y esta pared lateral está dentro del hueso, ella ya está en el interior del hueso. Y allí, como ustedes pueden notar aquí en este esquema que nos están mostrando, tenemos unas pequeñas estructuras irregulares que caen como unas tejas, unos techos de las tiendas. Generalmente en las tiendas de barrio ponen como un pequeño toldo que cae solamente de una porción anterior y se desprende así y queda libre en la parte de los lados y de la parte anterior. Así son estas estructuras irregulares. Las encontramos en ambas cavidades nasales, o sea que están en la parte de la cavidad nasal derecha, pero también en la cavidad nasal izquierda. Y yo sé que ustedes saben quiénes son. Esas se denominan conchas, o más conocidas como cornetes nasales. ¿Listo? Conchas o cornetes nasales. Serán 3 en cada cavidad y se van a describir de acuerdo a la relación en superficie. Por lo tanto, la que está más arriba será la concha nasal superior, la que está en la mitad será la concha nasal media y la que está abajo, la concha nasal inferior. ¿Listo? Entonces, las paredes laterales de la cavidad nasal son irregulares y esas cavidades, esas irregularidades son lo que se conoce como conchas o cornetes, o también les dicen turbinas. De hecho, cuando las personas tienen dificultades en su cavidad nasal para respirar, pueden tener hipertrofia de la mucosa de los cornetes, entonces el aire tiene dificultad para pasar. Y si con medicina, pues corticoides y demás, la mucosa no se hace pequeña, se hace una cirugía que se llama la turbinectomía. Es turbinectomía, acuérdense que ectomía es remover. Entonces lo que van a hacer es recortar toda la mucosa que está alrededor de la concha nasal. No quitan la concha, no, pero sí recortan muchísimo esa mucosa para que esa persona pueda volver a respirar. Aquí estamos viendo toda la pared lateral. Vamos entonces a reconocer esas estructuras. Esto que ustedes ven aquí ya lo conocen, acuérdense que estos eran los cartílagos laterales y estos son los alares, pero la porción lateral. Y ahí vemos el tejido adiposo. Acuérdense que en la región lateral de la nariz veíamos el proceso frontal de la maxila y el hueso nasal que nos ayudaba a delimitar esta región de la nariz ósea, ¿no? Esta porción ósea. Y ya en el interior, o sea que de aquí, bueno, hagámoslo con rojo más bien. Hasta aquí es lo que nos podríamos tocar. De ahí para allá ya no lo podemos tocar, así usted se introduzca el dedo, no va a pasar. Porque ahorita les muestro, hay un límite que se llama el agenáceo y es lo que usted se toca cuando mete el dedo a la nariz. De ahí para allá no le pasa el dedo porque hay un pequeño bulbo y de ahí no pasa el dedo. Generalmente los niños sí se alcanzan a meter soldados y maíz. Mi hijo un día se metió un maíz, Dios mío, qué cosa, con unas crispetas que no me di cuenta que tenían unos cosos sin reventar y tenga 3 maíces se metió. Bueno, entonces, ahora sí, ya reconocimos esto, vamos entonces a irnos para acá. Este hueso en verde es el mismo hueso verde
que estaba en esta imagen, que es el etmoides. Pero resulta aquí que el etmoides lo que nos está mostrando en esta región son lo que se conocen como las masas laterales. Entonces vamos a hacer como un pequeño dibujito. El etmoides en su parte superior tiene la lámina cribosa y la crista galli, que es lo que generalmente uno ve. Ya reconocen ustedes la lámina perpendicular, que era para la pared medial, y hacia la región lateral se abre y forma lo que se conocen como las masas laterales, que es precisamente esto verde que tenemos aquí. Pero yo sé, porque ustedes ya vieron órbita, ya reconocen el otro pedazo que tiene el hueso etmoides acá, y eso que tiene acá forma la pared medial de la órbita, que se llama la lámina papirácea del etmoides. Es la pared medial de la órbita. O sea que, chicos, ¿a qué nivel estamos? Al mismo nivel del ojo. O sea que aquí el vecino de esta región son las órbitas. Ese hueso etmoides, miren, tan importante aquí, nos está delimitando una pared interna de la órbita, pero también las paredes laterales y mediales de la cavidad nasal. Así más o menos es como una visión esquemática del hueso etmoides. O sea que ahora sí, volviendo acá, reconocemos lámina cribosa del etmoides y en su región lateral salen sus masas laterales, que son estas dos, y que se van a reconocer o se van a denominar las conchas nasales superior y concha nasal media. Concha nasal superior y concha nasal media. Inmediatamente por debajo de la concha nasal media vamos a ubicar un hueso que no hace parte de otro hueso, él es propio hueso como tal y se llama concha nasal inferior. Él no hace parte de otro hueso, o sea que él no es derivación ni del maxilar, ni del hueso palatino, ni del hueso lacrimal, ni del etmoides, no. Él es un hueso propio y se llama concha nasal inferior. Veamos quiénes más podríamos reconocer aquí. Ya vemos el paladar duro allí, esta era la lámina horizontal del palatino, esta era la apófisis palatina del hueso maxilar. Este huesito que está aquí en forma de cuña, también lo reconocen ustedes, hace parte de la pared medial de la órbita y se llama el hueso lacrimal, porque resulta que el hueso lacrimal tiene un conducto que se llama el conducto nasolacrimal y ese conducto nasolacrimal se abre a la nariz, o sea que las lágrimas que se producen en el aparato lacrimal que tenemos acá en la órbita drenan, su contenido es hacia la nariz a través de ese conducto nasolacrimal y entonces ahí este hueso también lo podemos representar en la pared lateral de la nariz. Esta es la lámina perpendicular del hueso palatino y este es el hueso con el que uno sueña, pero no bonito sino feo, el esfenoides. Específicamente, ¿quién? La apófisis derivoides, que estaría en esta región del esfenoides, ayudando a delimitar las paredes laterales de las coanas. Bueno, ¿cómo van hasta allí? Ya tienen cara de que están estresados por el examen clínico. En la órbita, es que depende de dónde te pares. Si tú te paras en la órbita, el hueso lacrimal es medial en la órbita. Pero si estás metido en la cavidad nasal, el hueso lacrimal es lateral en la cavidad nasal. Bueno, entonces chicos, ¿qué más podemos nosotros decir de esta pared lateral? Pues miren, este esquema me encanta porque le ayuda a uno a visualizar un poquito de esa cavidad nasal. Recordemos, este sería el techo, este sería el piso. Esto que tenemos en toda la mitad es el septo nasal o también conocido como la pared medial. Y lo que vemos hacia los lados serían las paredes laterales. Miren ahí, podemos observar cómo caen como unas toldas de tienda las conchas nasales. Y ahí vemos, acuérdense que la superior y media, ¿a qué hueso corresponde?
Muy bien. ¿Y la concha nasal inferior? Él es un propio hueso. Muy bien. Pero además, miren que hay unos espacios que quedan debajo de esas toldas. Esos espacios que están debajo de esas toldas son los que se van a denominar los meatos. Entonces, entre el techo y la concha nasal superior hay un espacio que se llama el receso esfenoetmoidal. Importante porque por ahí se van a depositar las secreciones provenientes de esos senos, parte del seno del etmoides y del seno esfenoidal. Ahora, por debajo de la concha nasal superior y por encima de la concha nasal media hay un espacio que se va a llamar el meato superior. Entre la concha nasal media y la concha nasal inferior está el meato medio. Y finalmente, por debajo de la concha nasal inferior y por encima del piso de la nariz estaría el meato inferior. Esos espacios nos van a ayudar a muchas cosas. Una de las principales es el drenaje. Entonces, una de las principales funciones que van a tener esas conchas nasales, los meatos, es el drenaje. ¿De quién? Pues de la secreción, o sea, de los mocos que vienen de los senos paranasales. La nariz está asociada a unos espacios que están en el cráneo que se llaman senos paranasales. Y esos senos paranasales tienen un epitelio que produce moco. Y ese moco se drena a esos espacios, tanto al esfenoetmoidal como al medio como al inferior. ¿Listo? Entonces ahí sale ese drenaje. Pero también tienen otra función que es más funcional y es aumentar el espacio de contacto del aire cuando se inspira con la mucosa de la nariz. Entonces coloquemos aumentan el espacio de contacto. ¿De quién? Pues del aire. ¿Contra quién? Contra la mucosa nasal. ¿Por qué? Pues porque resulta que el aire que nosotros inspiramos tiene que cumplir con tres cualidades. Una, que debe ingresar limpio. Segundo, debe estar caliente. Y tercero, debe estar húmedo. El moco que va a estar en la mucosa cubriendo toda esta región, pues es viscoso. Cualquier micropartícula de polvo o agente patógeno que ingrese por la nariz, el moco lo va a adherir, lo encapsula y usted lo deposita. Si está muy hacia la región anterior, pues sale cuando usted se suena. Si no, como normalmente pasa, se va a escurrir hacia la faringe y se lo va a tragar. O sea que todo el tiempo estamos tragando mocos, todo el tiempo. Lo que pasa es que depende de cómo usted lo vaya a hacer. Si lo va a hacer de una vía faríngea o lo va a hacer por la cavidad oral. Pero el resto todo el tiempo usted está comiendo moco. ¿Listo? Siempre. Entonces, miren que esa mucosa nos ayuda a limpiar. Pero también, acuérdense que el moco es húmedo, por lo tanto también nos va a humedecer el aire que estamos inspirando. Y toda esta región de la mucosa nasal tiene muchísimos vasos, tanto arteriales como venosos. Y por lo tanto es una zona que está muy caliente. Así que aumentar ese contacto nos ayuda también a calentar el aire. Eso es súper importante que lo tengan presente aquí. Miren que esta vía que estamos viendo aquí, nos está mostrando más o menos cómo sería el movimiento del aire en el interior de la cavidad nasal. Nos muestra la vía cuando se inspira, ¿no? O sea que el aire está entrando por las nares y va a pasar hacia las coanas. Cuando él entra, entonces se abre y las turbinas pues generan que el aire se ponga turbulento.
El movimiento de la turbulencia también nos ayuda a que haya más contacto con la mucosa y por lo tanto nos ayuda a que se cumplan mucho más estas propiedades del aire. Eso, importante que lo recuerden, porque esas cualidades no se dan si usted respira por la boca. Los niños que son respiradores orales son niños que van a estar muy enfermos siempre de las vías inferiores. Entonces van a ser crublaringio, bronquiolitis, asma y todo lo que venga derivado de ello, porque no tenemos ese filtro que nos va a calentar y humedecer y limpiar el aire. Entonces son niños que se enferman con mucha frecuencia. También hay que tener en cuenta que en las nares habrá también un filtro físico, que son las vibrisas. Las vibrisas son los pelos que están en la nariz y ellos también nos ayudan a formar un filtro físico. Por eso es que no es recomendado removerlos, porque al quitarlos, al depilarlos, usted se está quitando una barrera física de allí. Señor, ¿qué me dice? Bueno, va por aquí. Miren que en este es un examen básico que se hace en otorrinolaringología, incluso también en medicina general, para mirar el interior de la cavidad nasal. Cuando se mira a través de las nares, usted se ve la concha nasal inferior, la concha nasal media. Y por lo tanto se ve el meato medio, el meato inferior, y miren esta pequeña bolita que tenemos en la región medial de la nariz, que se llama la bula. La bula del septo nasal, que es el que nos evita pues que pase el dedo cuando se lo van a meter. Eso es normal, que se vean así, esta es una mucosa normal y debe mantenerse el espacio entre la pared lateral y el piso y entre una concha y otra, porque si están muy pegadas entre sí, están muy rojas, entonces ahí es una congestión, una inflamación y sería pues manejo pues ya desde corticoides o cirugía. Cuando se pasa la sonda nasogástrica, la sonda debe pasar por aquí y lo ideal siempre es intentar como dirigirla hacia las orejas. Entonces, cuando se describe el paso de la sonda, usted no la lleve para arriba, porque acuérdense que el techo de la nariz, ¿quién lo forma? ¿Y qué parte del esmalte específicamente? ¿Y cómo es una lámina cribosa? Delgada y porosa. Si yo paso esa sonda y la echo para arriba, ¿para dónde metí la sonda? La fosa craneal anterior y allá la comida no me va a servir de esa manera, ¿no? Entonces voy a volver eso una cosa terrible. Hay una imagen que es muy vieja de una sonda nasogástrica metida ya en la fosa craneal anterior, la pueden buscar por ahí por Google. Entonces nunca para arriba, siempre dirigida como si se fuera para la oreja, o sea, como si usted quisiera pasar la sonda hacia las orejas. Entonces usted la baja y la dirige lateral. Y ella solita, en la misma concha inferior, la va guiando para que salga la coana. Si la guía hacia medial, va a chocar muchísimo y va a hacer sangrar. Acuérdense que la nariz es muy irrigada, hay muchos vasos sanguíneos. Entonces, si yo la meto hacia medial, voy a hacer mucho más daño. Entonces, siempre hacia lateral para que la concha me la ubique. Y para abajo, nunca para arriba. Imagínense que quieren sacarlas por las orejas. Entonces, la meten para acá, para acá. Cuando ustedes vean que el paciente empezó como a vomitar, dígale, trague, trague, trague. Y entonces ya empieza a bajar y sale. No pago nada. No se vomitan. Bueno, no, algunos sí, pero no pasa nada. ¿Ustedes se lo alcanzaron a pasar? Eso se siente horroroso. Eso se siente horroroso. Bueno, chicos, vimos que esas conchas eran óseas, pero también hablamos que estaban cubiertas de mucosa. Entonces, esta es la mucosa que nosotros vamos a encontrar en la pared lateral de la cavidad nasal. Y ahí nosotros podemos encontrar este pequeño
límite en las nares, bueno, eso es en las alas de la nariz. Eso se conoce como el agenasi. Y ese agenasi nos muestra una zona de transición de epitelios. Del agenasi para abajo, eso se llama vestíbulo. Del agenasi para adentro ya es cavidad nasal propiamente dicha. ¿Listo? ¿Dónde queda el agenasi? Metas el dedo. Y ahí lo siente. ¿Listo? Si usted se mete el dedo hacia lateral, se siente esa pequeña depresión. Si usted se mete el dedo hacia medial, se va a tocar la bula. No lo hagan duro porque van a romper y van a sangrar. ¿Listo? Y acuérdense, este vestíbulo tiene vibrisas y que no las debemos quitar porque son nuestro primer filtro que nos va a limpiar el aire que va a ingresar. ¿Listo? De ahí para allá entonces todo es cavidad nasal. Y el límite posterior, las coanas. De aquí para atrás, todo esto que estamos viendo acá es faringe. Bueno, los senos paranasales, los senos paranasales ya les había comentado que son unos espacios que están en el interior de los huesos que están alrededor de la nariz. Por eso se llaman senos. Acuérdense que un seno siempre va a ser una cavidad. Y en este caso serán cavidades que están llenas de aire y que se ubican en los huesos que están alrededor de la nariz. Por lo tanto, habrán senos en el hueso frontal, senos en el etmoides, senos en el esfenoides que está inmediatamente por detrás y por encima, y senos en los maxilares. Todos son pares, o sea que hay dos senos esfenoidales, dos senos frontales, dos senos maxilares, y el seno etmoidal realmente se le describen son unas celdillas, o sea que él está como porcionado, y son generalmente 4 derechas y 4 izquierdas, o 3 derechas y 3 izquierdas. El número total puede ir de 6 a 10 celdillas etmoidales, no se azaren. A veces, o pues generalmente nosotros las describimos es por grupos. Las que están bien hacia adelante son las anteriores, las que están en la mitad, las medias, y las que están hacia atrás, las posteriores. Y así entonces podríamos nosotros indicar dónde están. En esta vista, el único que no se ve son los senos esfenoidales porque estarían mucho más atrás del techo de la cavidad nasal. Pero ahí observamos frontales, los etmoidales que miren que se están comunicando con las órbitas, y los maxilares que están en esta zona. Cuando esta mucosa de esta región se inflama y tiene dificultades para hacer su drenaje mucoso, empieza a dar ese dolor típico de la cara, que es la sinusitis. Cuando se inflaman los senos maxilares, también pueden doler los dientes superiores, porque miren que tiene una relación muy estrecha, sobre todo con las muelitas, los molares, los más posteriores, que las raíces ellos pueden llegar al interior del seno, entonces ellos tienen esa relación. Duele el masticar. Signo característico de la sinusitis es que si usted se agacha, cuando se levanta siente un dolor inmundo en la cara. Eso es una sinusitis específica. O cuando no quieren hacer eso porque duele mucho, se toca la región del nasio y la glabela, y si cuando se toca duele, hay una inflamación del seno frontal. Y acá, en la región de la maxila, se toca y duele pues también, sobre todo al masticar. Por acá atrás, el seno esfenoidal. Son dos, el esfenoides en su cavidad, miren que aquí vemos la silla turca, por debajo de la silla turca estaría la cavidad del seno y tiene una pequeña pared intermedia que lo divide en un seno izquierdo y uno derecho. Y tiene una abertura, que es el foramen del seno esfenoidal, que lo comunica a este espacio que estaba por encima de la concha nasal superior, que dijimos que se llamaba el receso esfenoetmoidal. O sea que este seno va a sacar sus secreciones allí, a ese receso esfenoetmoidal. Esta imagen hermosa es el hueso en verde que hemos estado viendo en toda la cavidad nasal, o sea, el etmoides. Miren aquí ya sí lo vemos muy importante.
Generalmente le conocemos la lámina criosa y la crista galli, pero miren que tiene una lámina perpendicular que nos forma la pared medial. Todo esto que está aquí son las masas laterales. Miren que de las masas laterales se desprenden la concha nasal media y la superior, y en su interior están las celdillas etmoidales, que como les dije, miren que se comunican o están en relación con la pared medial de la cavidad orbitaria, y que también se cierran por la lámina papirácea del etmoides, que nos forma la pared medial de la órbita. Todo ese es el hueso etmoides. Aquí podemos volverlo a ver otra vez. En esta imagen, ¿qué es importante? Que miren que en su interior todas estas como bolitas que estamos viendo son las celdillas etmoidales, y que esas celdillas etmoidales tienen un orificio de salida que está por acá abajo, que viene de acá arriba y sale por acá abajo, viene de acá arriba y sale por acá abajo, que sería el lugar donde estaría drenando las celdillas etmoidales anteriores, pero también los senos frontales también salen por ahí. ¿Hacia qué parte de la nariz? Van a salir específicamente a este espacio de aquí, o sea, a la concha, perdón, al meato nasal medio, salen aquí, meato nasal medio. A ese mismo meato nasal medio, miren que estos son los senos maxilares, también drena el seno maxilar, a ese meato medio. Aquí en esta imagen superior es un corte axial. Vemos entonces los dos senos esfenoidales, izquierdo y derecho. Este sería el septo nasal. Todo esto que estamos viendo aquí son las celdillas etmoidales. Este grupo serían las anteriores, este grupo serían las medias y este grupo serían las posteriores. Y en esta imagen superior, en esta imagen, en un corte frontal, vemos los dos senos frontales y parte de las celdillas etmoidales. Sobre todo a este nivel podrían ser como las medias, más bien como por ahí. Esta es la concha nasal media, esta es la concha nasal inferior, y por ahí vemos el meato nasal medio por donde sale este seno, estas celdillas etmoidales y este seno de acá. Ya les pongo tranquilos, no se preocupen, ya vamos a ver por dónde va a salir cada uno, porque ya los vi con cara de Dios mío, no entendí. Bueno, aquí está. Recuerden, tenemos 4 espacios en la pared lateral de la cavidad nasal. Uno que está por encima de la concha nasal superior, que se llama receso esfenoidal. Uno que está entre la concha superior y la media, que es el meato superior. El que está entre la concha media y la inferior, meato medio. Y el que está por debajo de la concha inferior es el meato inferior. Del meato inferior es lo más fácil de todos porque sale el conducto nasolacrimal. O sea que a ese meato inferior es donde llegan las lágrimas provenientes del aparato lacrimal, que acuérdense que está acá en la órbita. O sea que allí llegan las lágrimas. El otro que es sencillo, el receso esfenoidal. El nombre nos dice quiénes van: los senos esfenoidales y las celdillas posteriores del etmoides. El resto esfenoidal. El resto, algunas partes de las celdillas etmoidales también salen al meato superior, aunque generalmente salen al receso esfenoidal, o el resto ya sale acá, al meato medio. Todos, casi todos, terminan generándose al meato medio. Ahí sale el frontal, ahí salen las celdillas etmoidales anteriores, allí sale el seno maxilar. Y aquí en esta imagen hay un órgano. Esta pequeña estructura que vemos aquí se llama bulla. La bula o bulla etmoidal. Y bueno, en histología se considera que es el lugar donde se encuentran los receptores de las feromonas. O sea que es el órgano más primitivo
Salimos de la nariz. ¿Y para dónde nos fuimos? Bueno, acuérdense que el límite posterior son las coanas. Estos agujeros que vemos aquí son las coanas. Y para que se acuerden de quiénes delimitan las coanas, acuérdense que teníamos un hueso en forma de cuña que era el pómero. Tenemos en amarillo la lámina medial de la apófisis pterigoides, muy bien. Y acá abajo la lámina horizontal del hueso palatino que junto con la perpendicular nos estarían conformando las paredes laterales. Esos agujeros entonces, estos agujeros de aquí son las dos coanas y nos van a comunicar es hacia la faringe. Resulta, chicos, que la nariz va a tener tres tipos de mucosa. La mucosa del vestíbulo nasal y la mucosa de la cavidad nasal la vamos a dividir en dos. Una parte que es respiratoria y una parte que es olfatoria. Todo el techo de la nariz está relacionado con la lámina cribosa del etmoides. Ella es cribosa porque por ahí pasan nervios y bueno, vasitos también. Y los que van a pasar son los receptores del olfato que van a formar el bulbo olfatorio que está precisamente aquí en el piso de la fosa craneal anterior. Entonces toda esta región superior, el techo de la nariz, será la zona olfatoria, o sea que ahí están los receptores del olfato. La parte intermedia es la zona respiratoria, o sea que tiene un epitelio respiratorio, o sea que es cilíndrico, ciliado, con células caliciformes que son las que producen moco, etc. Y el vestíbulo nasal tiene un epitelio plano queratinizado, o sea es similar a la piel externa, por eso tiene vello. Acuérdense de cómo se llamaban los vellos, vibriscos. Muy bien. Entonces esa es la distribución de la región de la mucosa. Aquí la podemos volver a ver. En azul todo lo que es respiratorio, en verde lo que sería epitelio cutáneo, porque es igual a la piel externa, y el techo es la región olfatoria. ¿Por qué? Porque es el lugar donde están los receptores del olfato. Y precisamente miren tan bonitos como los vemos aquí. Los receptores del olfato están en la parte del techo, atraviesan la lámina cribosa y forman el bulbo olfatorio y de ahí ya se van a conformar el primer nervio craneal. ¿Listo? Esa es la región donde nosotros encontramos todos los receptores encargados de hacer la captación de nuestro olfato. Si la mucosa está muy inflamada, es probable que las personas también vayan a tener alteración del olfato. Por ejemplo, yo tengo anosmia, yo no huelo absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la misma rinitis que tengo, mantengo toda la mucosa de la nariz inflamada y se me atrofiaron los receptores del olfato. A pesar de que me hicieron de todo acá, la mucosa bajó, yo ya puedo respirar por la nariz, pero no tengo olfato de nada. No sé a qué huele nada, nada. Hasta los 16, 17 años, todo olfato, de para allá nada. Los otros nervios que ustedes ven allí son los nervios que ya nos van a inervar a la mucosa de la cavidad nasal y van a estar distribuidos por el nervio trigémino a través de sus dos primeras ramas. B1, que es la, y B2, muy bien. Entonces, miren, por la región de la lámina criosa del etmoides va a pasar un nervio que es de B1, que se llama el etmoidal anterior. Y ese etmoidal anterior se va a distribuir sobre la región de la nariz, ¿hacia dónde? El dorso de la nariz. Y fue un pedacito del septo. Toda esta región es de B1. En el interior de la nariz, pues también estará en la pared medial, inervando todo lo que sería el septo nasal. Y lo que ven ustedes, el resto de nervios, es B2. ¿A través de quién? Pues del nervio que va a ingresar por el foramen esfenopalatino, que se llaman los nervios nasales posteriores. Y van a inervar
todo lo que sería la mucosa, que estaría en relación a las conchas nasales y la parte posterior de la pared medial. Hay unos ramos que también son de B2 que van a ingresar por la parte externa de la nariz, que son los ramos nasales internos y que le van a dar la inervación a las alas de la nariz. Entonces acuérdense la inervación sensitiva de la nariz. El dorso hasta el ápex es B1, pero las alas es B2 y asimismo en el interior de la nariz. Eso, chicos, entonces vendría siendo nuestra inervación. Bueno, aquí no se ve, pero recuerden que a este nervio B2 también le va a llegar un estímulo parasimpático y ese estímulo parasimpático lo lleva el séptimo nervio craneal a través de su nervio petroso mayor, que sale del oído, va hacia la fosa esfenopalatina como nervio mediano y allí hace sinapsis con B2 y ya lleva la parte parasimpática. ¿Para qué? Pues para que produzca moco, porque si no lleva estímulo parasimpático, pues no se va a producir moco. Bueno. La irrigación viene también de dos vasos importantes de la cabeza. Bueno, realmente viene de la carótida, pero va a ser por la interna y la externa. La carótida interna, recuerden que cuando ella ingresa al cráneo, forma la arteria oftálmica, que es su primera rama, y de esa arteria oftálmica van a salir dos ramos que van a atravesar la lámina cribosa, que son las arterias etmoidales, la anterior y la posterior. Y se van a distribuir en la región, sobre todo del pecho y el dorso de la nariz. Y vamos a ver que la arteria maxilar nos va a dar un ramo que es la arteria esfenopalatina, que ingresa por el foramen esfenopalatino a la nariz, y ahí ya se van a formar los ramos nasales, que serán posteriores los que vienen de la esfenopalatina y serán anteriores los que vienen de la arteria etmoidal. Otro ramo importante que va a ingresar, la facial, nos dan los ramos que vienen por el labio, que se llaman los labiales superiores, y que ese ramo labial superior ingresa a la cavidad nasal y también hace anastomosis con esos vasos sanguíneos. O sea que la parte arterial viene carótida interna, por las etmoidales anterior y posterior, la esfenopalatina, que es de la carótida externa, que da los ramos nasales posteriores, y la rama de la facial, que es la labial superior, que va a dar los ramos nasales inferiores. Y todo ello va a formar una anastomosis arterial. Ellos se van a unir todos y forman esa anastomosis. Miren que aquí hay un lugar en todo el septo de la nariz donde esos tres vasos, bueno, cuatro vasos, el labial, los nasales y los etmoidales, van a hacer la anastomosis nasal en el septo de la nariz. Y allí, ese tiene un nombre, Kesselbach, que no sé cómo es que se escribe, el plexo de Kesselbach, es el lugar donde se producen las epistaxis, o sea, el sangrado nasal de esa zona. Si el sangrado es de la etmoidal posterior, no va a salir la sangre por la nariz, sino que se empieza a sentir es en la boca, porque el sangrado se va hacia la faringe. Y es mucho más grave de manejar. Dime. Sí, la carótida interna llega, forma la oftálmica, de la oftálmica salen las dos etmoidales, anterior y posterior. Esa es de la maxilar, de la labial. Bueno, el drenaje venoso también es un drenaje que va a ser bastante importante. Tenemos entonces que por esas venas etmoidales anterior y posterior van a atravesar la lámina cribosa. Y acuérdense que ellos entonces van a drenar es a este espacio.
¿Se acuerdan? Bueno, sí, ustedes yo creo que ya saben cómo se llama. Ese es el seno cavernoso. Miren que ese seno cavernoso, estos son los senos esfenoidales, esta es la silla turca con la hipófisis, esta es la arteria carótida interna, estos son los nervios que van hacia los ojos y unos son del trigemino. Todo eso que ustedes ven ahí en rojo está por debajo de la duramadre, en rojo, ¿qué color es ese? En rojo, en azul. Está por debajo de la duramadre y eso es lo que se conoce como el seno cavernoso. Por eso, esta región de la cara es lo que se conoce como el triángulo de la muerte. Todo lo que suceda aquí, tanto superficial como profundo, va a tener alguna forma de llegar acá. Por vías alternas o lo que sea, llega al seno cavernoso. Y si usted, por ejemplo, tiene un grano, se lo apretó hasta donde nomás se lo infectó y demás, usted se volvió nada la cara, pero también se infectó. Y todo eso ha sido drenado y drena parte hacia el seno cavernoso. Está llevando un riesgo de una meningitis. Todo lo que sucede aquí. Piercings, tatuajes, botox y todas las cosas que se ponen en esta zona. La persona tiene que saber muy bien la anatomía para no irla a amarrar, porque se ganan una meningitis. Eso por eso se llama el triángulo de la muerte. Ojo con ese triángulo. Entonces miren, por acá hacia ese seno cavernoso, súper importante que lo recuerden, porque una infección también de la nariz puede llegar allá. La región anterior de la nariz pues va a drenar hacia la facial a través de las labiales inferiores y la parte posterior de la nariz pues va a ir hacia ese plexo pterigopalatino. Por lo tanto, a final de cuentas, todo el drenaje venoso de la cavidad nasal va a llegar a la yugular, pero va a llegar por diferentes vías. Lo externo por la facial, lo posterior por el plexo pterigopalatino y lo superior y anterior por el seno cavernoso primero. Mucho cuidado por ahí. El drenaje linfático principalmente se va a ir hacia los ganglios linfáticos que encontramos en este trígono que se llama submandibular. Pucha, submandibular, que lo hicieron y todo de tarea y lo pintaron y demás. El submandibular. Y luego él va a drenar a estos que se encuentran en relación con la vena yugular interna, sobre todo estos de acá arriba que son los yugulodigástricos. Se llaman así porque el músculo digástrico pasa en relación a ellos. ¿Listo? Entonces a esa región se va a hacer todo el drenaje linfático de la cavidad nasal. Bueno, faringe, que es más sencilla, no se preocupe. La faringe es un órgano que tiene forma de hemicilindro, o sea que lo que vamos a ver nosotros es que es de esta manera. Más o menos como así. Hagan de cuenta que ustedes cogen, por ejemplo, este marcador que es cilíndrico y yo lo voy a hacer un corte en este plano frontal y me va a quedar la mitad mirando para adelante. Eso es un hemicilindro y esa es la forma que tiene la faringe. ¿Qué quiere decir entonces? Que ella es cerrada por detrás, pero es abierta por delante, porque por delante se va a comunicar con cavidad nasal, con cavidad oral, con vía aérea a través de la laringe y se continúa con vía digestiva en la parte posterior. Adicional a ello, la faringe también recibe comunicación del oído a través de la tuba auditiva, que tiene una porción faríngea y que se abre precisamente en ese interior de la faringe para regular la presión. Y hay unos músculos que vamos a ver ahora que cogen la tuba y la abren precisamente cuando nosotros deglutimos para regular la presión interna del oído medio. Bueno, ¿qué límites vamos a tener? Ella va a empezar
desde la base del cráneo, específicamente en la parte del occipital donde hay un tubérculo que se llama el tubérculo faríngeo y del esfenoide es el occipital, y de ahí se continúa hacia la región inferior hasta más o menos la altura de la sexta vértebra cervical. O sea que ella pues tiene una distribución cráneo-cervical. Una porción craneal, que es la que está comunicando nariz y boca, y una porción cervical, que será la que estaría comunicando laringe y esófago. Aquí más o menos nos podemos dar cuenta del hemicilindro. Miren, todo esto rojo que ustedes ven aquí, que son como unas hojas, es la faringe, que está abierta hacia adelante y cerrada en la parte posterior, y que de acuerdo a las relaciones que tiene con las estructuras, a ella se le describen tres porciones. La parte superior, que es donde se está relacionando con las coanas, que acuérdense que eran la salida de la nariz, eso se va a denominar nasofaringe. El límite inferior será la presencia del paladar blando. Ahí ustedes lo ven cuando abren la boca, es un velo que se mueve cada vez que nosotros hablamos o deglutimos. Y a partir de ese velo del paladar hasta donde se inicia la laringe, que es lo que se conoce como la epiglotis, es la porción de la laringe, de la faringe, que se llama orofaringe. Y la porción de la faringe que va a pasar por detrás de la laringe se llama laringofaringe. O más fácil, si ustedes lo quieren denominar así, porción nasal, porción oral, porción laringe, o nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Listo? Como quieran, está bien. Veamos entonces los límites superiores de esa faringe. Este es un cráneo, visto obviamente en su cara inferior. Encontramos entonces aquí en amarillo el esfenoides y aquí en azul el hueso occipital. Acuérdense que el hueso occipital en esta región tiene una pequeña eminencia, que es lo que se conoce como el tubérculo faríngeo, que está anterior al foramen magno, ¿no? Por delante del foramen magno. A partir de ese tubérculo faríngeo vemos entonces que se desprende hacia la porción del peñasco del hueso temporal, pasa por debajo de la tuba auditiva, que es esta que está aquí, ahora se va por la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta que llega al gancho de la apófisis pterigoides. Y eso mismo lo hace por el otro lado. O sea que parte del tubérculo faríngeo pasa por delante, bueno, pasa por encima o por debajo más bien del peñasco, por debajo de la tuba, se va por el borde medial de la apófisis pterigoides y llega al gancho de la apófisis pterigoides. Ese sería el lugar donde ella se está anclando en su porción craneal. Ya en las porciones hacia la región anterior, vamos a ver entonces que tendrá unos anclajes en la región del cráneo, pero también en la región cervical. Entonces miren que aquí está en el gancho de la apófisis pterigoides, y del gancho de la apófisis pterigoides hacia la mandíbula salía un pequeño cordón de tejido conectivo que se llamaba el rafé pterigomandibular. Acuérdense que ese rafé pterigomandibular nos ayudaba a darle origen al músculo que nos forma las mejillas, o sea, el buccinado. Ahí llegaría entonces nuestra faringe en su parte craneal. Ahora, ella va a descender también hacia la parte cervical y lo hace siguiendo este ligamento que se llama estiloyoideo, y luego coge el asta mayor del hueso yoides. Y finalmente la lámina, la lámina del cartílago tiroides en su borde, en su línea oblicua, y hasta llegar a la parte lateral del cartílago cricoides. Eso todo a nivel de C6. Por detrás de la faringe vamos a encontrar que hay un espacio.
Y ese espacio, acuérdense que se llamaba el espacio retrofaríngeo, que estaba entre ¿quién? Entre una fascia, que era la que venía desde la cabeza hasta abajo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Bucofaringea, muy bien, la fascia bucofaringea y la fascia faringo-basilar, que es la que estaría por delante de los músculos de la faringe. Y ese espacio que está ahí es el retrofaríngeo. Los músculos que nos van a formar a la faringe los vamos a dividir en dos grupos, unos que son circulares y otros que son longitudinales. Los músculos que son circulares se llaman constrictores y los que son longitudinales van a haber varios: el salpingofaringio, el espilofaringio y el palatofaringio. Realmente son tres. Vamos entonces a mirar primero los constrictores y luego vemos los longitudinales para que lo vayan recordando. Recuerden, chicos, entonces que veíamos que de la región del cráneo partía de la faz del tubérculo faríngeo. Miren que el tubérculo faríngeo va a partir este músculo, pero ese músculo sale del tubérculo faríngeo y no se viene pegado en los bordes que describimos, sino que cuelga como una maca hasta que llega a este rafé que dijimos que era el pterigomandibular. Ese músculo que estamos viendo ahí es el músculo constrictor superior, que junto con el del otro lado, o sea que este es el izquierdo y este es el derecho, se van a unir en la cara posterior y van a formar lo que se conoce como el rafé faríngeo. Un rafé, acuérdense que es como un cordón de tejido conectivo, y lo que va a ayudar este rafé faríngeo es a que los dos músculos se unan en la parte posterior y cierren el cilindro en la parte posterior, porque lo está abierto adelante. Entonces tenemos uno primero, músculo constrictor superior de la faringe. Parte, describámoslo de adelante para atrás, parte del rafé pterigomandibular y se dirige hacia atrás para insertarse en el tubérculo faríngeo arriba y luego unirse con el del lado contrario y formar el rafé faríngeo en la parte superior. Segundo músculo, constrictor medio. El músculo constrictor medio se va a agarrar de aquí, del asta mayor del hueso yoides y de un pedacito de este ligamento que se llama estiloyoideo. De ahí parte y se va hacia atrás. Y lo que va a hacer es lo mismo que hizo con el otro, unirse con el del lado derecho para continuar la conformación del rafé faríngeo. Pero miren que lo hace cubriendo parcialmente el músculo constrictor superior. O sea que es como si nosotros cogiéramos los vasos y metiéramos uno dentro de otro. Más o menos así se va a ver. El superior está cubierto parcialmente por el medio y el medio está cubierto parcialmente por el inferior. Finalmente el músculo constrictor inferior. Músculo constrictor medio. Viene entonces de esta línea oblicua que encontrábamos en la lámina del cartílago tiroides, parte del cartílago cricoides en su borde lateral y se abre en abanico para irse hacia la región posterior. Cubre parcialmente el constrictor medio y se une con el del lado contrario y completan el rafé faríngeo. Esos son los músculos constrictores. ¿Qué más van a hacer acá importante? El músculo constrictor inferior, en la parte distal, o sea, la parte más inferior, se está relacionando con el esófago. Por lo tanto, sus fibras inferiores del músculo constrictor inferior van a formar el esfínter esofágico superior. Y también se denomina músculo cricofaríngeo, porque miren que sale del cartílago cricoides. Más fácil, esfínter esofágico superior. Bueno, ¿qué hacen los músculos constrictores? Constreñir es cerrar. Como ellos están de esta manera, lo que hacen es que cuando usted deglute, van a apretar. ¿Con qué objeto? Pues con lo
objetivo de que el bolo alimenticio descienda hacia el esófago. Eso cuando usted está deglutiendo. Cuando usted está hablando, también se elevan para aumentar la resonancia de la voz. Seguimos con los longitudinales. Dijimos que eran 3. Estilofaringio, salpingofaringio y palatofaringio. Los nombres, como en los músculos deltoides, nos permiten darle como el origen y la inserción. Vamos a rayarlos desde acá. Entonces empecemos como en el más fácil. Apófisis estiloides hacia la faringe. Estilofaringio. Iba a estornudar. Ya pues. Entonces mírenlo acá. Miren que acá se ve mucho más bonito el músculo estilofaringio. De la apófisis estiloides viene por la parte lateral, ingresa a la cavidad de la faringe y se adhieren las paredes laterales. Ese sería entonces el primer músculo, estilofaringio. Segundo músculo se llama salpingofaringio. Salpings en griego significa tubo. Eso significa tubo en griego. Entonces, salpingo significa que viene de un tubo. ¿Qué tubo está cercano a la faringe? La tuba auditiva. Por lo tanto, el músculo salpingofaringio se agarra de aquí, miren, del borde más lateral, más medial de la tuba auditiva y se va hacia el interior de la faringe. Ese es el salpingofaringio. Acuérdense que en griego salping significa tubo. Entonces salpingofaringio es un músculo que viene de un tubo hacia la faringe. ¿Qué tubo? Pues la tuba auditiva. Y finalmente tenemos el, ya lo vimos, el músculo palatofaringio, aquí está. Coloquémoslo en amarillo. Palatofaringio. Acuérdense entonces, tenemos un principio aquí, paladar duro, que ya lo vimos, y de atrás se cuelga una estructura que se llama el paladar blando. De ese paladar blando va a empezar a colgar un músculo que se agarra de un tejido conectivo que tiene el paladar y baja hacia el interior de la faringe y se va a llamar entonces palatofaringio. ¿Qué van a hacer los músculos longitudinales? Pues como ellos están así verticales, cuando se contraen lo que hacen es subir la faringe y la suben para que ella cierre la nasofaringe cuando estamos deglutiendo y por lo tanto el alimento de la boca pues no se vaya hacia la nariz, sino que baje hacia el esófago. Esas son las funciones de estos músculos. Bueno, todos los músculos que hemos visto hasta ahora están inervados por un nervio que su nombre no le da. Uno diría que si es vago no hace nada, pero el vago hace un montón de cosas. Entonces toda la inervación motora de todos estos músculos que estamos viendo aquí es dada por el nervio vago, con una pequeña excepción. Este músculo, el estilofaringio, y ese lo va a dar el noveno, o sea el glosofaringio. De resto todos son vagos, excepto ese. Resulta, bueno, este se las voy a dejar de tarea. Ahí se abren los ojos. Bueno, entre la faringe hay unos espacios. Y esos espacios permiten que entren y salgan estructuras. Entonces hay un espacio por encima del músculo constrictor superior. Hay un espacio entre el constrictor superior y el medio, que ese se llama el triángulo orofaringio. Hay un espacio entre el constrictor medio y el inferior, que comunica hacia la laringe, y hay un espacio por debajo del constrictor inferior, que también nos ayuda a que ingresen estructuras hacia la laringe. Entonces, por ahí van a pasar paquetes neurovasculares
pero también estructuras musculares que van a ingresar a esos lugares. La tarea es averiguar qué es lo que entra por ahí. ¿Listo? Yo ahora se las recuerdo, no se preocupen. Ya vieron, chicos, entonces la división de la faringe, los músculos que conformaban la faringe. Tenemos que esa faringe por dentro está cubierta por una fascia que se llama faringo-basilar, por detrás por una fascia que se llama bucofaringia, y entre ellas y la columna vertebral o la fascia prevertebral hay un espacio que se llama el espacio retrofaringeo, que ya también ustedes lo conocen. En la parte nasal o nasofaringe, lo más importante que nosotros vamos a ver aquí son dos estructuras. ¿Listo? No se me preocupen que yo tengo un poco de texto ahí, pero ese lo vamos a obviar porque aquí lo más importante son dos estructuras. La primera, que ya la conocen porque ya vieron oído, es la tuba auditiva. La tuba, acuérdense que viene del oído medio y se abre aquí en la faringe. O sea que ese pequeño pedazo es la porción faringea de la tuba auditiva, o antiguamente se llamaba trompa de Eustaquio. Esa estructura cartilaginosa está relacionada con dos músculos de los cuales uno ya lo conocieron ustedes, que es el salpingo faríngeo. Y por delante de la porción lateral de la tuba auditiva pasa un músculo hacia el paladar, y ese músculo se llama elevador del velo del paladar. ¿Por qué son tan importantes estos dos músculos? Elevador del velo del paladar y salpingo faríngeo. Porque ellos son los que van a mantener la tuba abierta. Pues cuando uno va viajando y cambia pues de actitud, los oídos se tapan. A todos les ha pasado en algún momento. Y lo primero que hace el cuerpo de manera refleja es ponerlo a usted a tragar. Aumenta la salivación y empieza usted a tragar. Cuando usted traga, acuérdense que la faringe se eleva y por lo tanto el paladar también se va a elevar. Al elevarse esas estructuras es como si estuviera cogiendo la tuba que está así y la abriera, y eso ayuda a que se regule la presión. El bostezo también ayuda a que se regule la presión. Mascar chicle o lo que sea, el efecto de estar masticando aumenta la salivación y por lo tanto usted todo el tiempo va a estar tragando, y eso ayuda a que la tuba se abra y se mantenga presurizado pues, el oído medio. La otra estructura que les dije que era muy importante aquí es este tejido que está aquí en el techo de la faringe, y esa estructura que vemos ahí es un tejido linfoide que le vamos a denominar tónsila faringe. Tónsila o amígdala, exactamente lo mismo, ¿listo? Es tejido linfoide que se va a hipertrofiar para producir linfocitos cuando un agente patógeno ingrese por la nariz o por los ojos también, y entonces se hipertrofia. En los niños es muy común que ella se haga grande. Cuando esa amígdala se hace grande en los niños es lo que se conoce como las adenoides, y entonces uno empieza a escuchar al niño roncar. En ninguna etapa de la vida es normal roncar. Si usted está ya muy adulto, puede ser que tenga apnea del sueño. En los niños es porque tienen adenoides, crecimiento anormal de esta tónsila. Cierra las coanas. ¿Qué va a pasar con el niño? Va a empezar a respirar por la boca. ¿Qué va a pasar con las cualidades del aire? No se van a cumplir. El chino se la va a pasar con gripa, si le va bien, y si no con neumonía, bronconeumonía, bronquiolitis, asma e insecto. ¿Listo? Y ronca como un hijo de madre. Y además, como no respira por la nariz, el macizo craneofacial crece en su parte inferior y su parte media se detiene. Entonces son niños que les crece la cara alargada, unas caras muy alargadas, y esta región como introducida, como plana, no se desarrolla esta región por no respirar bien, no se desarrollan los senos paranasales. Entonces miren todo lo grave que puede hacer. Además un niño
que no le llega oxígeno adecuado, porque los niños siempre van a tender a respirar es por la nariz, pues también va a tener hipoxia por acá y va a tener un desarrollo cognitivo un poco menor. No muy notorio, no es que vayan a decir pues que el chino va a ser bruto, no. Muy poco, más bien, normalito, pero no va a ser destacarse. Miren tan bonita la tuvo allí en relación con sus dos músculos, ¿no? El elevador del pelo del paladar y el salpingofaringe. Acuérdense que son los que las abren. Ya en la orofaringe, miren que encontramos es el músculo constrictor superior, pero también parte del medio. Allí nosotros vamos a encontrar la presencia del velo del paladar, una estructura que delimita la boca que se llama el istmo de las fauces. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, no se preocupen que ya casi, ya casi. La parte oral de la faringe se delimita hacia la cavidad oral a través de algo que se conoce como el istmo de las fauces. El istmo de las fauces. Bueno, entonces, en los dibujitos animados, cuando el animalito grita o algo, generalmente, o pues antes, en los que yo veía cuando estaba pequeña, siempre hacían como un acercamiento a la boca, ¿no? Entonces el Bugs Bunny o el que se empezaba a gritar y hacían como si estuvieran acercándole la cámara a la boca. Y uno veía esto, la lengua, la úvula y los pilares del paladar. Este espacio que ustedes ven aquí, que está entre la úvula y esos pilares del paladar, todo esto es el istmo de las fauces, o sea, es como si fuera la entrada, o más bien la salida, porque la entrada de la boca serían los labios, la salida hacia la faringe sería ese istmo de las fauces. Entonces sería la salida de la boca hacia la faringe o la entrada hacia la orofaringe. Ese es el istmo de las fauces. Entonces miren quién nos lo está delimitando. Yo sé que yo para dibujar soy terrible, pero espero que más o menos se les haya dado una pequeña idea. Tenemos entonces arriba, esto es lo que se conoce como el paladar blando, que es ese tejido fibromuscular que cae, que cuelga del paladar duro y que está formado en la mitad. Normalmente uno se ve eso y le dice la campanilla, ¿no? Pero se llama úvula, y que a los lados tiene un pilar anterior y un pilar posterior, que están formados por un par de músculos. El pilar anterior lo forma un músculo que se llama palato gloso. Miren que el nombre nos ayuda a decir de dónde viene. Del paladar hacia la lengua, palato gloso. Y el que está atrás, ya lo conocen ustedes, que era el que venía del paladar a la faringe. O sea que era el palato faringe. Y acá abajo entonces estaría la lengua. ¿Listo? En medio de ese pilar anterior y ese pilar posterior, generalmente ahí observamos un pequeño par de bolitas, que son las tónsilas o amígdalas palatinas. Y en esto que está aquí atrás de la lengua, esto se llama la raíz de la lengua, ahí también vamos a encontrar otra tónsila, que se llama la tónsila lingual. O sea que en la faringe tenemos en el techo una tónsila que era la faringea, en la parte de la lengua la tónsila lingual y en el istmo de las fauces las tónsilas palatinas. Todo eso forma un anillo que se llama el anillo linfático de la faringe, o también conocido como Waldeyer.
o Waldecker, con W se escribe, Waldecker. Anillo linfático faríngeo. Bueno chicos, el mismo dibujo pero visto en sentido lateral. Miren tan bonito acá. El pilar anterior que era formado por el músculo palatogloso. El pilar posterior formado por el músculo que era el palatofaríngeo. Esto que cuelga del velo del paladar en toda la línea media era la úvula. Todo esto que vemos aquí, el paladar blanco. Y esta estructura que está en toda la mitad es la tónsila o amígdala palatina. El límite ya para pasar a la faringe con laringe es este espacio de la lengua con este pequeño pliegue cartilaginoso. Ese se llama la epiglotis. Vamos a mirarla en otra vista para podernos ubicar ahí. Mírenla aquí. Estamos ahora en un corte axial a la altura de la glotis, o por encima de la glotis, o sea que estamos más o menos aquí a nivel de S4 más o menos. Estamos entonces observando la raíz de la lengua. Miren las tónsilas linguales. Estas son las tónsilas palatinas. Este es el músculo que va hacia la lengua, palatogloso. Y este es el músculo que va hacia la faringe, palatofaringe. O sea que este es el pilar anterior del istmo de las fauces, pilar posterior del istmo de las fauces. Y este pequeño cartílago que vemos aquí es el que nos delimita ya la entrada a la laringe. Esto que ustedes ven acá ya es la entrada a la laringe. Por lo tanto, esa es la epiglotis. Y una entrada a algún lugar siempre se le dice istmo. O esto también le denominan adito. El adito laríngeo. Ese es el borde ya, de ahí para abajo es laringe. Y esta estructura que aparece aquí como una muesca, como un espacio de alcancía para meterle una moneda, ese es el esófago. El esófago siempre está cerrado, solo se abre si ustedes glúteo, el resto siempre está cerrado. Entonces ese que vemos ahí es el esófago. Miren lo que está pasando aquí. La lengua se une a la epiglotis y lo hace a través de estos pliegues que se van a llamar glosoepigloticos. Dos que son laterales y uno que está en la mitad, o sea que se va a llamar glosoepiglótico medio. Se unen a la lengua porque cuando se deglute, la lengua empuja la epiglotis hacia atrás. ¿Y qué va a cerrar la epiglotis? El adito. ¿Para qué? Pues para que el alimento se vaya hacia el esófago. ¿Listo? Este espacio que vemos entre la epiglotis y la lengua, o sea, este espacio que queda aquí, eso se van a llamar valléculas y tendrán obviamente lateralidad. Una será izquierda, otra será derecha. Eso, aquí tendríamos que hablar también del velo del paladar, pero más bien lo hacemos con cavidad oral que la vemos el viernes, entonces no les voy a meter esto de velo del paladar para que queden más tranquilos hoy y no se me estresen tanto. No nos queda sino este pedacito. Tenemos, chicos, una faringe vista desde atrás. O sea que en este dibujo lo que hicieron fue recortar el rapé faríngeo y abrir a la faringe hacia los lados. Miren que aquí están las coanas, o sea que de ahí para allá es nariz. Este es el istmo de las fauces, o sea que de ahí para allá es cavidad oral. Y este es el adito laríngeo, o sea que por ahí se entra hacia la laringe. Cuando nosotros deglutimos, obviamente esto se cierra, todo esto se cierra y el alimento va a pasar por el istmo de las fauces y se va a escurrir por detrás de la laringe. Y ese espacio por el cual se escurre el alimento es una pequeña depresión en forma de triángulo y eso se denomina receso piriforme. Por ahí el alimento se escurre y pasa hacia el esófago. Recuerden que el alimento debe pasar semilíquido, o sea que no importa cuántas veces usted lo mastique,
pero sí debe tener en cuenta que la consistencia debe estar semilíquida. Si todavía le siente un pedazo como tieso, siga masticando, porque el único lugar donde tenemos dientes es en la boca. Por lo tanto, es el único lugar que tenemos para destruir todo ese alimento. Y si no, usted traga eso medio entero y va a sentir todos los lugares donde se constriñe el esófago, ¿no? Uno se da cuenta que tiene un esófago es cuando se traga una banana o algo muy rígido y empieza uno a sentir la primera constricción del esófago, la segunda constricción del esófago, la tercera, hasta que ya llega al estómago y deja uno de sentir, pero eso es súper doloroso. Tienen que tener en cuenta, creo que mañana, jueves, tienen casos clínicos con los residentes. Hay un caso clínico de esto espectacular, porque no deglutió bien. ¿Y qué pasó? Perforó la faringe. ¿Y para dónde se fue? El receso retrofaringeo. ¿Y para dónde se fue eso? ¿Qué le pasó? Lo van a ver mañana. Bueno, mis amores, la irrigación es breve. Carótida externa. Carótida externa. ¿A través de quién? Pues una rama que sale específica y que se va para atrás, que se llama la faringea ascendente. Ya, breve, relajado. Aunque, si nos vamos a nimiedades, la facial tiene unas arterias pequeñas que son la tonsilar y la palatina ascendente. Y la lingual, que estaría por aquí, da unos ramitos hacia la región del músculo constrictor medio. Pero en sí, faringea ascendente es la rama principal que nos va a dar la irrigación de esta zona. Y el drenaje, pues tal cual. Plexo ptérigo-palatino sería la principal región a la que va a drenar la parte superior y la parte inferior con la tiroidea media, que terminan al igual que todos en la yugular izquierda. ¿Listo? Los nodos a los que se va a ir el drenaje linfático son los son los yugulares, específicamente al yúgulo digástrico en la parte superior, y los paratraqueales y retrofaringeos serían los otros que a los lugares donde se iría toda esa drenaje. La inervación ya dijimos, motor ¿a quién? Vago, con excepción del estilofaringeo, que lo inerva ¿a quién? El gloso, muy bien, eso es la parte motora. La parte sensitiva la vamos a dividir en tres. Mentira, en dos. Sí, en dos. Nasofaringe, o sea, esta parte por acá, es de 2. ¿Listo? O sea que cuando nos hacían el hisopado del COVID, nos estaban tocando la porción sensitiva del ramo maxilar del. Luego tenemos en la región de la orofaringe, que sería esta región, el glosofaringeo otra vez. Y en la región de la laringofaringe, otra vez en bajo. Entonces, nasofaringe sensitivo, B2. Orofaringe sensitivo, glosofaringe. Y en la laringofaringe, el sensitivo es el vago. Todo esto que ustedes están viendo aquí es un plexo, que se llama el plexo faríngeo. Y que ese plexo faríngeo nos forma un reflejo, que se llama el reflejo nauseoso. Muy bien. Y eso, chicos, ahora sí, de verdad, fue todo por el día de hoy. Faríngeo, plexo faríngeo. Entonces, tenemos una tarea muy sencilla. Vamos a buscar cuáles son los espacios que se forman entre los músculos constrictores y qué pasa a través de esos espacios. ¿Listo? Vamos esta vez, ya que me dijeron que los grupos servían para 3 cosas, pongamos el grupo a funcionar. Entonces, hagámoslo por los grupos. Bien bonito, a manito, con dibujito. ¿Listo? Sí.
Sí, pero lo vamos a dejar para el viernes de la próxima semana. No, antesito del parcial. ¿Listo? Listo, chicos, ahora sí, vayan a descansar, podéis ir en paz. ¿Cuántos pasos son?